Cuando queráis. Ya está. Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Es emocionante ver tanta gente linda acá reunida. Estamos en las dos últimas presentaciones de libros de Nueva York Poetry Press. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a dos de nuestros queridos autores que son autores ya fundadores de esta editorial, porque son de los primeros libros que hemos lanzado, tanto Miguel Falqué Certain como Pedro Larrea, que es el curador de la colección Pared Contigua. Pero hoy con Miguel vamos a presentar su nuevo libro, Un fragor de torres desgarradas. Sí, y está en bilingüe y es una autotraducción, ¿verdad? Vamos a estar con Miguel y junto con nosotros Pedro Larrea en la segunda edición de La Orilla Libre, que también es un libro en traducción. Ya hemos hablado de nuestra editorial en el transcurso de todas las presentaciones que hemos tenido, y todas nuestras colecciones están dedicadas a grandes voces de la literatura iberoamericana e inglesa, pero de mujeres. Esta colección Pared Contigua está en homenaje a nuestra querida poeta María Victoria Tensia, que es la única poeta que tiene viva a la que estamos homenajeando, y la otra es colección Museo Salvaje a Olga Orozco. Y estando aquí en el centro, que hay una sección de Olga Orozco, también es muy emotivo poder presentar esta colección acá. Bueno, vamos a comenzar con Miguel Falqué Certain, y vamos, es larga la biografía, pero quiero que conozcan ustedes un poquitito de Miguel. Miguel nació en Barranquilla, Colombia. Ha publicado cuentos, poemas, piezas de teatro, ensayos, traducciones y críticas literarias, teatrales y cinematográficas en Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos. Su obra poética, dramática y narrativa ha sido distinguida con numerosos galardones. Es licenciado en literaturas hispánicas y francesa en Hunter College de la City University of New York. Cursó estudios doctorales de literatura comparada en New York University. Bueno, la lista de libros de Miguel es extensa, pero quiero comentarles que Miguel tiene ya 3 libros con Nueva York Poetry Press, y 2 dentro de la colección Museo Salvaje y 1 dentro de la colección ¿cómo está? Y otro dentro de la colección Piedra de la Locura, en homenaje a Alejandra Pizarnik. Vamos a comenzar con unos poemas de Miguel. Eso es lo que debería leer. Después, ahora lee unos poemas para ¿Cómo es el formato? Primero lee unos poemas. Lee 2 poemas ahora y después te hace. Para comenzar, Idilio, está dedicado a Luis Martínez de Merlo. Muchas gracias. En 1976, Luis y yo visitamos la casa de Goya a orillas del Manzanares. ¿Qué había sentido el pintor al abandonarla por el camino de Burdeos? Angustia, soledad, desasosiego. El contraste de los ocres, una semana después en una sala del Prado, tal vez me indicaron la respuesta. ¿Qué hacía ese perro diminuto olisqueando el infinito en medio de la nada? La textura terrosa y abultada me recordaba a Tapies. ¿Acaso Goya fue el precursor del abstraccionismo? El aislamiento absoluto, esa sensación de hundirse en las arenas movedizas de un desierto, no eran quizá
la desazón del artista ante un futuro incierto. Mi vida en Madrid venía acosada por la incertidumbre. 2 meses atrás, en un bar de Chueca, había vuelto a luchar con el ángel. El dictador había muerto y Luis, con el entusiasmo de sus 20 años, me confesó que hacía la mili, pero que a pesar de todo era poeta. El pastor desnudo de Fortuñe, en la portada de su primer libro, selló aquella noche nuestro encuentro. Madrid hervía con los cambios. En la Complutense agredían los grises y en Moratalaz volaban los gorriones. Rondas por las rejas de Recoletos, vigilias sincopadas por el sexo, noches de cine, teatro, cenas, vinos, conciertos y coñac en tascas y tabernas. Sin embargo, en el verano llegaron los adioses y en los ocres de los arenales desaparecieron aquellos amores de algunas otras veces. El radicalismo de un futuro. Dicen que en el garito que es la vida y entre hermanos, la tierra y el agua son de todos y se reparten por igual. Pero no os engañéis que en el pasado, el presente y el después, en el ayer que ya no es, en el ahora que solo existe y en el futuro que aún no es, las cosas tienen el nombre que el lobo les asigna en su lucha sin cuartel por poseer. Hoy y tú, mañana y yo, ayer y él, no somos en las circunstancias que nos dais, sino en las que decidamos nominar. El hombre y la mujer, la garota y el chaval, el lobo, la zorra y el bufón, todos circulan indefensos y sublimes por los meandros mercuriales del dolor y del placer. Tú y yo somos uno en la miseria del tener, pero múltiples, unívocos y solidarios en la cinta infinita y variopinta de medios en la que todos sin temor nos encontramos. Hoy y ayer y en el futuro que aún no es, los hermanos sin revés, la calma ahita de la tierra en la que el agua, la suma de las cosas y el placer, la ternura del momento en que el sinsonte catapulta la sonrisa tintineante del reconocimiento unánime y solidario, vibrante en su inocente madurez, saldremos tú y yo, los vecinos y el nogal, la humanidad entera en su sabrosa idoneidad, adelante dando tumbos y hallando el equilibrio, la perfecta testarudez de una síntesis mortal, construyendo el radicalismo de un futuro que es presente, sin fronteras, sin pronombres posesivos, en su turbulenta y engañosa realidad, la vida, las cosas, la madera del nogal, la cama en la cintura del huésped que eres tú y la risa que soy yo, mi angustiosamente resuelta humanidad. Porque hoy, que no es ayer, construimos la nervuda y musculosa realidad en la fragua centelleante de la paz, discurriendo en el presente y no en el futuro que aún no es, sin presiones verticales ni ansias reprimidas, desenvolviéndonos como lúdicas serpentinas en la irreductible consonancia de un yo plural. El hoy, en su cálida presencia de brumas y arreboles, cara al sol, sin antes ni después, en la elipsis transitoria del placer y del saber, el hombre y el chaval, la garota y la mujer, danzando en el círculo inconcluso y seductor
del atardecer, retomando el día en la noche y el temblor en las cenizas del lobo y en el estertor de un nuevo amanecer, solos tú y yo y la entera humanidad en el discurso sinuoso y convincente de la solidaridad. Vamos a leer un poquito sobre Pedro Larrea, nacido en Madrid, España. Es autor de 3 libros de poemas: La orilla libre, La tribu y la llama, y manuscrito del hechicero, traducido al inglés por Benjamin Eldon, como The Wizard's Manuscript. Su poesía ha aparecido, entre otras, en la prestigiosa revista española de Occidente. Ha leído como poeta invitado en lugares como la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., la Biblioteca Pública de Nueva York, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Emory, la Universidad de Kentucky, el Walt Whitman Birthplace State History Site, el Festival Internacional de Poesía de Granada y la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Como ensayista es autor del estudio Federico García Lorca en Buenos Aires. Como traductor ha publicado la edición en español de The Book of Hours de Kevin Young. Recibió su maestría y doctorado en español de la Universidad de Virginia después de graduarse en teoría literaria y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor en Christ Church Episcopal School en Greenville, ¿no? Greenville, Carolina del Sur. Aquí estamos con Pedro Larrea en su ciudad, en su barrio, ¿verdad? Casi. En su zona. Sí, casi. Muchas Gracias. Gracias, Pedro, también a ambos por estar acá en Madrid. Gracias, Mar, por darme la excusa de poder escaquearme una semana. Bueno, no sé escaquearse, pero aquí estoy. Muchas gracias, Mar. Este libro que estamos presentando esta noche, La orilla libre, es un poco una anomalía porque no es mi libro más antiguo. La edición española fue cronológicamente mi primer libro. Esta es la segunda edición estadounidense, pero estos poemas yo los escribí entre los 14 años, es el primer texto, y las últimas reescrituras en el año 2000, muchos años después. Entonces es como mi primera etapa y me da un poco de pudor algunos textos. No puedo, como se suele decir, traicionar al que fui, y bueno, aquí va. El título La orilla libre es de la cita que lleva el libro, es una cita de Jorge Guillén. Sálvame así, tiempo perdido en la orilla libre, tanto amor, tanto azar, las islas. Elegía del tiempo. Yo mezo cauces mientras tú, tus límites. Martilleo el tambor que estampa tandas de eco y espolvorea sal mordiente para acabar aquel camino tuyo. Yo me limito a difundir el ritmo de tus inevitables pies pesando, y si te pongo piedras, te pago con el norte. Es por aquí, por donde afilan palas. Pero tú no comprendes mis latidos, ni comprendes que pronto te amasaron para caber con pulso en mi estuche implacable. Y no con mecanismos, sino con piel absuelta, traspasarás los péndulos sin perdonarme entonces que te haya destilado y sobreviva. Este es el poema introductorio del libro. Los poemas de la primera parte se llaman Las Islas, también sacados de la cita de Jorge Guillén. Son poemas muy breves de un muchacho, en cierto modo. Los quiero dedicar a Ella Carl Haas, como el resto de la lectura que viene detrás. Hundo mis dientes en la piel punzante de las uvas invernales, porque el pan de hielo deje migas taladoras en los labios. Así la primavera acabará con más licor la comisura de la espiga. Voy a saltar unos cuantos. Ahí está.
Mordiste una granada y en tus dientes quedó la sangre presa para esculpir anillos sobre esta piedra suave de mis hombros. Maceraste un limón entre tus labios para empapar mi piel con su pulpa de estrella y así apurar el jugo azul del poro. Hundiste tus encías en las ascuas de un gajo de naranja que en el panal de lenguas me incendió el paladar hasta el rescoldo. Y cuando abandonaba la viña incandescente de tu cuerpo, se me quedó la carne enfrutecida. Para dormir en tus muslos robé el mapa del verano al mercader de Ginebra y la brújula espumosa a la estrella de la tarde que al arder cuajó en cerezo. Cuánto amor me saqueaste de las arcas de la luz por tenderme a tu penumbra. Cuánto amor por descifrar el indicio de ceniza que encontré bajo tu esfinge. Por la duna de tu cuello comprendí al nómada que extingue la fogata de sus ojos al buscar en el oasis un eclipse. En el dátil de tu cuello cuaja la duplicidad del vino. Un dedal de sombra aplacará mi córnea en la salumbre. Solo supe de ti que yo hibernaba en tu esternón de azúcar, templando con mis yemas el arpa de tu pelo amanecido. La música forjó sortijas de azahar entre mis dedos, mientras yo crepitaba en cada nota por tiritar tus tímpanos. Pero no despertaste. La lumbre no recuerda tronco alguno de aquel sauce sin tregua que olvidaron mis huellas en tus huesos. Yo aprendí en tu cintura una danza abisal, como quien localiza bajo el mar el paradero de las ánforas. No encubras la evidencia carmesí del oscuro picotazo y llévame a dormir donde pernocta el vientre de la abeja. El siguiente poema tomé el último verso de uno de mis poetas favoritos de aquella época, cuando empezaba ya a poder leer en inglés. Es un verso de Hart Crane, el autor de Bridge, El Puente, un autor modernista, con una historia trágica. Murió a los 32 años, si no me equivoco. Se tiró de un crucero que le iba a llevar desde Nueva York, creo, hasta el Caribe, porque, bueno, tenía problemas con el alcohol y estando ebrio una tarde empezó a coquetear con los marineros y los marineros le maltrataron. Se tiró al mar. Este verso de él dice: "Put me voyage sloth into your hands". Abrazo de amor. Este pájaro que teje un tajo aquí en el vientre, meciendo mariposas en la mamba de los brazos. Su nombre se pronuncia cuando talas mi cintura con tus dedos. Permíteme viajar, amor, entre tus manos. El invierno me entretuvo. Su caparazón de coco se me cuajó en los tendones y le impuso a mis cartílagos calavera en vez de alud. En mí se practicó la creación del hielo, pero nadie pudo silenciar para mi oído la tenacilla del polen cuando place al tulipán. Así que no es tarde, estoy vivo para ensayar la partitura de tu cuerpo una vez más y desprender del pentagrama todo témpano que enfríe los acordes con que se abre el estuche de azafrán donde ocultas el verano, para que no nos lo asierren las termitas. Muy bien. A mí me gustaría conversar de este proceso del poemario bilingüe. ¿Qué los motivó a ambos a lanzar el poemario en bilingüe? En mi caso es muy sencillo. Yo me marché a los Estados Unidos muy joven y no había hecho nada en, digamos, la arena literaria española. No había publicado nada, no había recitado en ningún sitio prácticamente. No había participado más que como testigo, no como participante muy jovencito, de un mundo literario que me apasionaba, pero al que no pude llegar por edad, supongo, no sé. Pero me marché muy pronto a los Estados Unidos y para cuando tuve un libro que consideré publicable, ya hacía años que no había mantenido contacto con ese mundo profesional o literario, poético en España en general, pero sobre todo en Madrid, mi ciudad. Entonces yo no tenía, digamos, otro concepto,
otro modus operandi más que esperar a que alguien en Estados Unidos se interesara, sabiendo que, por desgracia, los monolingües que hablan solo inglés prestan entre muy poca y nada de atención a la literatura, a la rica literatura que tú llamas, creo que muy acertadamente, literatura hispanounidense. Y bueno, la verdad es que no fue elección mía. Estuve en un festival de poesía en Nueva York, me invitaron de una universidad. Mar y yo no nos conocíamos y cuando terminé vino a felicitarme, se presentó muy amablemente, me habló de su proyecto editorial y me pidió un libro. Pero en ese momento yo ya tenía 3 publicados. Y tenías el poema dedicado a tu madre que hoy te voy a volver a pedir que lo leas. Bueno, Sí. y le dije, mira, no tengo ningún libro fuera de derechos, pero ahora en un par de meses mi primer libro, que yo ya tenía ahí un poco abandonado, se queda libre. Si lo quieres te lo doy y bueno, lo puedes publicar en edición bilingüe. Y así lo hizo y bueno, así surgió. Es curioso, me he perdido así ese poema porque no he traído el libro en que está ese poema. Pero lo debes tener por aquí. Por desgracia, Ay, qué pena. De memoria. De memoria. ojalá, tengo la memoria. No, pero Tengo la memoria, no. No, lo he intentado buscar, por eso estaba antes en el móvil, pero no lo tengo. Y- Tengo otro con lo que quiero terminar luego, pero por desgracia. Ahora, Luego te lo leo, madre. ¿y Miguel? El caso mío es diferente. Tengo 50 años de vivir en Nueva York y soy traductor literario también y en varias ramas, jurídica, médica, etc. Y tengo como 20 libros de poesía publicados de traducción de otros poetas, traducidos al inglés. Y tenían varios poemas míos que yo había traducido a lo largo del tiempo, que lo había hecho porque me lo pidieron para participar en actividades que no eran bilingües, sino que eran americanas y que necesitaban los poemas en inglés. Y decidí que este poemario, que originalmente tenía 20 poemas en castellano, y tenía aquellos poemas que eran bilingües, pues lo tenía en español y en inglés, decidí unirlos, reordenarlos y traducir los nuevos poemas. Eran 20 y 10, eran 40 en total. 22 nuevos y 18 viejos están en otros libros, y esa es la razón por la cual decía, bueno, yo no tenía un libro. El libro anterior es bilingüe también, que publicó Marisa, pero era un poemario que solamente se puede leer de corrido, no se pueden leer separados los poemas porque es un proceso desde el principio del descubrimiento de América hasta la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Y ese era un proyecto único. En cambio, estos poemas pueden leerse como el lector lo quiera, en el orden que desee. Así que decidí por primera vez reunir todos esos poemas y tener una visión panorámica de mi poética en un solo libro. Y ese es el resultado de este libro, que también es sui generis porque en la portada hay una pintura de un pintor de Bérgamo, y decidí utilizar esa pintura que me gusta mucho para escribir un poema sobre la pintura, y es el poema más largo del libro. Y el título, Un fragor de Torres de Cajadas, es tomado de un poema de Octavio Paz. Y esa es la historia en breve del libro. A mí me gustaría que ambos leyeran alguno de los poemas que simbolizan mejor la escritura de ustedes bilingüe. Por ejemplo, hay un poema que cuando lo leen tanto en inglés como español, es ese poema que los define a ustedes en el libro. ¿Cuál es el poema ese? De este Sí, libro. sí. ¿Cuál es el poema que ustedes encuentran que tanto en inglés como español, cuando lo leen en cualquiera de los dos idiomas, es el que mejor lo representa? Bueno, eso es muy difícil de
definir. Bueno, siempre hay un poema que es como el poema clave y que cuando ustedes lo leen tanto en inglés como en español, es el poema que leen siempre en un festival, en una lectura. ¿Cuál sería ese poema, chicos? Ese poema hace parte del otro libro, que sería la presentación del lunes, Ah, de bueno. hipótesis. Y de este libro, ¿cuál es el poema? Que la traducción fue, en tu caso, que es autotraducción, fue el poema que más disfrutaste al traducir. Sí, Toda traducción es un parto. bueno, pero hay uno que más lo sientes. Por ejemplo, Miguel, yo he encontrado uno, si quieres Sí. tomar un poco de tiempo. cuando a mí me tradujeron mi libro, hay ciertos poemas que en la traducción, cuando lo interpretó la traductora, yo sentí que ella había captado exactamente la esencia. No te consultó. Ella no me consultó y captó exactamente todo. Yo, mi técnica, por lo menos, cuando yo hago una traducción de un libro de poesía en inglés, al final, si tengo algunas dudas, hago una lista y se las envío a la poeta o al poeta, porque hay palabras que son anfigológicas, que no representan, pueden ser entendidas de una forma o de otra. Entonces hay que decidir cuál de las dos es la que el autor realmente quiso utilizar y no la que yo pienso. A veces casi siempre tengo la razón, pero es mejor estar seguro que estoy traduciendo como el poeta lo había pensado. Sí, por supuesto. Pero en este caso que tú eres que te autotraduces, No me pregunto. debe haber un poema que cuando cuando hiciste tu propia traducción, sentiste que fluía y sentiste hasta aún en inglés sentiste que mejoró el poema. Cada vez lo pones más difícil. Sí. Cada vez lo pone más difícil. A ver, y ahora vamos con Pedro, con ese poema. Hay un poema que nunca leo porque lo escribí para ser interpretado por dos voces y lo han hecho un par de veces en Estados Unidos y en Latinoamérica en algún sitio con alguien que sabía tocar la guitarra y tal, que se llama, no lo voy a leer pero lo describo porque sería ese, pero queda muy mal si lo leo yo solo y sin lo necesario. Pero la idea es, eran unas soleares en las cuales se repiten el tercer verso se repite como en un eco, mientras hay una guitarra y la voz principal que lee el primero y el segundo de cada estrofa. Creo que es muy significativo, pero no lo voy a destrozar. Voy a compartir con ustedes el poema más antiguo del libro. Lo escribí, la primera versión, casi igual a como fue después de revisarlo muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. La escribí probablemente con 15 años. Además es un poema, mi madre que está presente se acordará, era una noche que había una tormenta horrible y yo estaba en mi balcón. Como si fuera ahora. Sí, estaba escribiendo, era un poquito antes de cenar. Yo estaba escribiendo en la habitación este poema y dije, y yo para mí con mis 14 años, que este es el mejor poema que he escrito en mi vida y que jamás escribí. Y me llamaron a cenar y fui a cenar. A la vuelta se había volado por la ventana. Y yo no me acordaba del poema. Y recuerdo que bajamos, yo, mi madre, mi hermana, que tenemos aquí, creo que bajamos toda la familia, es un cuarto piso, bajamos a la calle. Lo que pasa es que la calle es la calle de Cardenal Cisneros, que en esa época estaba llena de bares y de discotecas así muy tal, y había mucho slime, estaba la lluvia, era imposible, y buscamos hasta debajo de los coches. Y entonces nos subimos a casa, yo totalmente deprimido, y me volví a sentar llorando, estaba llorando encima del escritorio. Y de repente dije, creo que a lo mejor lo puedo recomponer. Y sinceramente nunca podré saber si era igual o no, pero me quedé contento y lo pude por lo menos recuperar. Esto es algo muy importante, ¿no? Les voy a leer la recreación, cuando era más adulto, de un poema que recordé de uno que desapareció cuando tenía 14 años. Y tengo 44, o sea, hace 30. Bueno,
Les he leído al principio el poema que introduce el libro con el título Elegía del tiempo. El último poema, que es este, también se llama Elegía del tiempo y cierra el libro. Está dedicado a Bernard Noël, poeta francés que fue muy importante en esa época para mí. Elegía del tiempo, para Bernard Noël. ¿Qué tienes por propio? ¿Acaso las piernas? ¿Las ingles? Ni el árbol puede sostener su fruta. ¿Desde cuándo has estado buscando un labio tuyo, tuyo ahora? En el después te tumbarás desnudo, rumiando piedras con dientes de agua. Creo que sería más o menos como que... lo tengo que leer en inglés, es verdad. La traducción de este libro, es verdad que no lo mencioné antes, y a los traductores hay que hacerles siempre el honor que se merece. Este libro lo tradujo es un traductor norteamericano, es un profesor de la Universidad de Maine, que ahora mismo debe estar congelado de frío, que se llama Zachary Rockwell Lonington. Les contaré una anécdota interesante que Zach pertenece a una familia, la familia Lonington, que llegó a los Estados Unidos antes de que los Estados Unidos fueran Estados Unidos. Entonces, la noche famosa de Paul Revere, cuando venían los ingleses, ¿no? Y ya empezó la guerra de independencia, Paul Revere salió, uno de los padres fundadores, salió a ir avisando, ¿no? Por Boston a todo el mundo que venían por la noche, que vienen los ingleses, a caballo con una antorcha. Lo que los historiadores no saben es que hubo otra, qué coincidencia, ¿no? Hubo otra persona, una mujer llamada Sybil Ludington, que hizo lo mismo que Paul Revere. La única diferencia entre los dos es que Sybil Ludington recorrió 4 veces la distancia y los pueblos que recorrió Paul Revere, pero solo Paul Revere pasó a la historia. Esa fue su ancestra, ¿se puede decir? Sí. Su antepasada, ¿no? Por decirlo así. Bueno, siempre lo cuento, me parece un anécdota. Vamos a ver el inglés. El inglés. Elegy of Time for Bernard Noël. What do you have that is yours now? Maybe your legs, or maybe your groin. Even the tree cannot bear its fruit. Since when have you been looking for a lip of your own? Your own now. In the afterward you lie down naked, ruminating stones, your teeth of water. So much word from her. Zach es un traductor, le dieron un premio, creo, por un libro que tradujo al inglés de, no me acuerdo su primer nombre, empieza por A, pero el apellido es Fernández Mayo, que es el autor de Nocilla. Agustín, gracias. Sí. Le dieron un premio en Estados Unidos para traducir. Pedro también ha traducido otros libros de Nueva York Poetry Press dentro de la colección de Pared Contigua. Lo mismo Miguel, también Miguel no solamente es autor de Nueva York Poetry Press, también es traductor. Tenemos varios libros en traducción y el último premio de poesía, los 2 premios hicimos, ¿sí? De poesía. Dos mexicanos. Una mexicana y un mexicano. Y también tenemos el libro de Juana Ramos, tenemos como 4 libros. La amiga de Juana Ramos. Sí, también, no, 5 libros traducidos. En tu editorial. Sí. Ya. De una institución. Bueno, este poema es de los nuevos. No se ajusta a lo que tú pides, pero me dio mucho placer escribirlo. Se llama Casida del amor satisfecho. El cuerpo desnudo del adolescente reposa sobre el diván dormido. En la pequeña alcoba caldeada por el fuego del hogar, la luz vespertina se filtra por el marco de una ventana con hierros. Libros y cuadros le rodean y de la radio se escucha tenue la suite bergamasca. Qué difusa felicidad siente el mancebo en la tarde invernal de la ciudad desierta. Sus sueños flotan por la cara de Paul Ligat, donde conoció a su amante. Ahora caminan por el sendero pedregoso rumbo a Cadaqués, donde la miel de sus cuerpos
descubrirá la pasajera sombra de un verano sin retorno. ¿Dónde estás, corazón mío? ¿En qué lugar remoto escondes tus donosos labios? Ven a buscarme nuevamente. Regresa a la dehesa y al camino de los abedules. El amante abre la puerta de la alcoba y sorprende en su sueño al adolescente. La perfecta armonía de sus cuerpos espejea los rayos mortecinos del crepúsculo sutil en las llamas oscilantes del hogar. La ansiosa expectativa de sus cuerpos justificó entonces la entrega jubilosa. Cassidy of Requited Love. The teenager's naked body is resting asleep on the couch. In the small bedroom, heated by the fire from the hearth, the twilight is coming through the grilled window frames. He's surrounded by books and paintings, and the sweet bergamasque is almost imperceptibly heard on the radio. What vague happiness is the young man feeling on this winter afternoon in the deserted city? His dreams are floating over the Port Ligat Cove where he'd met his lover. They are now walking the rugged trail on their way to Cadaqués, where the honey from their bodies will reveal to them the fleeting shadow of a summer of no return. Where are you, sweetheart? In what secluded place are you hiding, you gorgeous lips? Come look for me again. Return to the meadow and to the birchwood road. The lover opens the bedroom door and surprises the youth in his dreams. The perfect harmony of their bodies reflect the fading rays of the subtle twilight on the flickering flames of the hearth. So the anxious anticipation of their bodies justified their joyful surrender. Y después de estar como escritores y traductores, ha llegado el momento en que ustedes escriben directamente, que el inglés les habla y empiezan a escribir poesía en inglés. Bueno, yo he escrito algunos poemas en inglés, pero realmente mi lengua materna es el español. No tengo intención de escribir en inglés, lo he hecho, he escrito dramas, he escrito poesía, he escrito cuentos en inglés, pero básicamente toda mi obra es en castellano. Puedo hacerlo si quiero, cuando quiero hacer, voy directo al computador y escribo en inglés. Después de tantos años, tengo más de 40 años como traductor, es muy fácil pasar de un idioma a otro, a varios idiomas, pasar de uno al otro, porque esa ha sido mi carrera, mi profesión es como traductor. Y esa es la experiencia que yo tengo. Y en tu caso, Estaba pensando, yo escribía en inglés, tuve que empezar a escribir en inglés pronto por el doctorado. Hacía investigación y casi todas las revistas en las que quería publicar, iba a publicar mis artículos, eran en inglés. Entonces, a eso me acostumbré a regañadientes, porque como bien dice, la lengua que sabe siempre el español. Pero recuerdo que cuando escribí mi tesis doctoral, que fue, digamos, ¿cómo se llama? El blueprint, el esquema. Sí, es el esquema sobre el que luego iba a escribir mi libro sobre Federico García Lorca, que publicaría mucho después la editorial Renacimiento. Lo escribí casi completo en inglés y al final hacer un doctorado es muy agotador y le lleva a uno la salud mental a veces. No pude seguir haciendo el esfuerzo y tuve que empezar desde el principio en español, y así lo hice. Por suerte la pude defender en español también. pero en poesía he escrito un libro, lo tengo muy oculto,
porque me da mucho pudor. En cierto modo, cuando lo escribía, lo hice porque quería probar. Al fin y al cabo, mi vida en los últimos 15 años ha sido íntegramente en inglés. Yo estuve casado durante 13 años y mi esposa, mi ex esposa con la que me llevo fenomenal, no hablaba español y su familia tampoco. Entonces, toda mi vida doméstica durante todos esos años, y yo no he vuelto a España mucho. Ahora en los últimos años un poco más, pero casi en los anteriores no tanto. Toda mi vida era en inglés y yo me sentía cómodo en inglés, y cuando me salía alguna expresión, alguna imprecación o algo, me salía en inglés. Pero cuando me senté a escribir ese libro, que existe y está íntegramente en inglés, me sentía como un poco un impostor. Para nada como cuando he traducido a autores estadounidenses, poetas, que no, era algo que no existía, pero con mi propia escritura sí. Sentía pudor y me sentía como un como he dicho antes, me sentía muy impostor. Eso no iba a decir traidor, pero no, traidor no. Me sentía impostor, pero además yo pensaba, esto que me ha salido aquí me podría haber salido en español y lo he malgastado, ¿no? Lo he echado ahí en inglés. Pero bueno, después de ese experimento no volví. Se lo enseñé a una profesora de escritura creativa de Seattle, que me había invitado a dar una lectura allá. ¿Tienes algo en inglés? Y se lo enseñé, pero no se lo di. Me pidió para una revista y dije no, y al final no, y se quedó ahí. Y desde entonces no he vuelto a hacer nada en inglés. ¿Se vive de la poesía? No se vive de la poesía. Ni de la Se vive de la edición, poesía. ni de la No, en edición. absoluto. Pero además, yo creo Hay que algunos poetas que sí venden. No, sí, pero que venden sí, pero yo siempre para esta pregunta, que siempre es una pregunta muy interesante y muy común, porque todo el mundo se lo pregunta, yo Porque puedo... haces otras cosas, ¿no? Sí, correcto. Yo soy profesor. Okay. Yo he sido catedrático hasta hace muy poco en una universidad estadounidense, hasta que la marea trampista destruía las universidades, y ahora estoy en un instituto. Pero yo voy a los grandes ejemplos de poetas públicos del siglo XX y pienso, qué sé yo, Pablo Neruda. Pablo Neruda no bebía de su poesía. Pablo Neruda bebía de otras cosas. De su carrera política, su carrera diplomática, del partido, en fin, no vivía de su... De sus mujeres también. O sea, claro. Y estamos hablando de un poeta que llenaba estadios de fútbol con 100.000 personas. Entonces, claro. Todos han tenido algo. Lo que pasa es que los poetas suelen ser muy vanidosos, muy coquetos y claro, intentan ocultar la profesión que les pone la sopa en la mesa, pero si Neruda no vive de ello, ¿qué otro poeta pudo vivir? Los aristócratas o los millonarios que se lo pueden permitir, ¿no? Yo recuerdo, a ver qué ejemplo puedo tener. Pues a lo mejor, no estoy seguro, no lo digo como una verdad absoluta, pero creo recordar que Juan Godínez, ¿no? Que era un hombre que tenía su dinero y su Pero la pregunta familia. no era esa. La Si se pregunta puede era si vivir, se no. vendía. No, la pregunta es si se puede vivir. Se puede vivir, si se puede Vivir de la poesía. No, yo creo que no. Hay poetas que son bestsellers en inglés, que obviamente tienen regalías anuales que le ayudan mucho, pero yo no creo que No. ese sea el caso de vivir de eso, porque usualmente incluso los novelistas como Vargas Llosa, con la excepción de García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes eran profesores, enseñaban en La universidades. figura que tú indicas, Miguel, los poetas en Estados Unidos, que tienen mucho más público y venden mucho más y tal. Yo soy traductor de Rita Dove, que cena con Obama todas las semanas y va a ser candidata al premio Nobel en cuanto cumpla los 70 años. No vive de la poesía, es profesora de escritura creativa en la universidad. Usualmente todos los poetas son profesores de creación literaria. ¿Saben quiénes viven de la poesía? Los influencers. Eso sí. Esos sí viven de la poesía, pero no les vamos a dar propaganda porque ya la tienen, ¿verdad? Sí, Sí, y vamos a leer otros poemas. ¿Qué te impulsó a escribir Fragor después? Desgajada, sí. No, fueron circunstancias, lo escribí durante, la mayoría de los poemas durante la pandemia. Y algunos tienen que ver con eso, con la percepción que
que tenía del mundo en ese momento, la desesperanza, no había futuro, no se sabía si encontrarían una vacuna, las calles desiertas, etc. En ese momento surgieron esos dos libros completamente diferentes, pero eso fue lo que me impulsó a escribirlos, la mayoría. Otros simplemente son recreaciones de ficción, o se remontan a otras épocas y recrean esa época dentro del presente. No es una visión cerrada, estrecha de cómo me senté a escribir el libro, no fue así. Los poemas fueron surgiendo y después los reuní. ¿Dialoga este libro con el anterior de Museo Salvaje? Algunos poemas. ¿Verdad que sí? Algunos poemas porque tienen que ver precisamente con esa desazón en que se vivía de 2020 al 23, precisamente el primer año que no había futuro, no había esperanza de que encontraran una vacuna y no se sabía lo que iba a suceder. Y sin embargo había voces que decían esto también pasará. Y también estaba la política en ese momento en los Estados Unidos, Trump existía en ese momento ya en 2020, y estaba Bernie Sanders, que representa una izquierda democrática, y se respiraba esa lucha entre esos dos colosos envejecientes, porque se consideraban eran ambos personas mayores. Pero hablo de eso en un poema, en que están sin nombrarlos, entre esas dos personas, que todavía no se sabía quién iba a salir elegido. Bernie Sanders desgraciadamente no ganó y quisieron una zancadilla el mismo Partido Demócrata, y de ahí en adelante ya el resto es historia y todos sabemos lo que está sucediendo. Y ahora vamos a escucharte con algún poema que quieras regalarnos. ¿Sigues haciendo magia? No, Ah, cierto, es un niño mago. Sí, Llegó a sí, Nueva sí. York como niño mago. Sí. ¿El programa de Ed Sullivan? eso es lo que me iban a presentar. Sí, ¿sabías de eso? Sí, Sí. me contó cuando en la biblioteca. Sí. Cierto, estuvimos el primer aniversario de Nueva York Poetry, estuvimos en World Up, Upper West. en el Upper West. Sí. It's my neighbor. That's a Sí. great neighborhood to be from. Bueno, no encuentro lo que quería, pero este se llama el basuriego. El basuriego es una palabra que se usó un tiempo. Yo no vivía allá en Colombia, yo vengo fuera de Colombia al mismo tiempo que viví en España un año y el resto en Estados Unidos. Y han creado esa palabra que a muchos no les gustaba, pero a mí me parece que es bonita porque reúne la basura con el andariego, y era el hombre de la calle, el sin techo, basuriego. Y así le puse para el poema. Obviamente es un basuriego de Nueva York. De tanto andar por los caminos, tu soledad se ha vuelto íntima. Tarareas o silbas tonadas idas, los recuerdos los mascullas en monólogos infinitos, intentando recuperar esa cordura que perdiste en la sinrazón de los amaneceres turbulentos. Ahora andas por andar, recoges las colillas, mendigas en los trenes, de madrugada escarbas en los basureros de los restaurantes tu suculenta cena y te tiras a dormir en el corredor de un banco, aprovechando el calor que te permita sobrevivir una noche más. Tu hija insiste en que regreses, que tu edad y la diabetes acabarán con tus días, pero te avergüenzas de que te vea
en este estado con las uñas largas, los vestidos hechos jirones, el carrito con tus bártulos y con ese olor maldito y nauseabundo que siempre regresa luego de un baño ocasional en el gimnasio público. Tu hija no comprende, no sabe que la guerra acabó con tu cordura, que sin tregua tus muertos te visitan, que la locura puede más que tu voluntad de aferrarte a esta vida sin esperanzas ni consuelos. El andariego recoge las basuras que atesora en su carrito y los muchachos que ahora pasan de regreso de los bares le gritan basuriego, basuriego, le insultan y arrinconan, le arrojan contra el suelo y le prenden fuego. Solo y olvidado, el andariego grita de dolor entre las llamas, mientras los jóvenes danzan a su alrededor enardecidos, atizando el jolgorio con risotadas de placer y gritándole: muere, muere, basuriego, muere. Pedro, ya nos hablaste un poco del origen de La Orilla Libre, de cómo surgió la traducción. Ahora, de La Orilla Libre, ¿qué más nos puedes decir? Algo que no hayas contado antes. El título, por ejemplo, por compartir, la portada del libro es un cuadro que yo vi por primera vez, probablemente de mano de mi madre, en el Museo del Prado. Es el embarco ¿cómo es? El barco de Santa Paula Romana en el puerto de Ostia, en el antiguo puerto de Roma, y es de Claudio de Lorena. Y cuando vi este cuadro por primera vez, yo pensaba, ¿dónde van? ¿Dónde van los barcos que se van de aquí? ¿No? Y no se ve, pero yo pensaba que aunque no se viera, sería en algún lugar fantástico, un lugar, ¿no? Y que iban porque querían, que iban a buscar algo inefable, no sé, obviamente esa palabra no estaba en mi vocabulario entonces, pero entonces siempre tuve las ganas de ir, no de ir a sitios, de vivir en otros lugares, y al final pues así ha sido mi vida. Y indica un poco un punto de partida, ¿no? Como el puerto del que partí. También tengo que decir que hay un motivo puramente estético, y es que estoy enamorado de las obras de Claudio de Lorena y de las de Patinir. La portada de mi tercer libro fue La Laguna Estigia de Patinir, y esas ondas, bueno, si son de ese color siempre da gusto navegar. Y por eso lo elegí. La primera edición no me dieron opción, era un muchacho, el editor eligió la portada, pero ahora en esta segunda edición pues he podido hacerle justicia a lo que quería cuando era tan joven. Hay algo que tenemos, que los autores participan en la selección de las portadas, colaboran en decirnos cómo les gusta. Por ejemplo, Pedro ayudó muchísimo en la cuestión de diagramación, en enseñarnos nuestros primeros pasos, en decirnos cosas claves para mejorar la diagramación de los libros. En eso te agradezco muchísimo, Pedro, porque mejoró la imagen de las colecciones. Y bueno, ahora... Bueno, me gustaría saltarme el protocolo si me das permiso, porque esta es la última lectura de esta tanda. Ya tengo que volverme a trabajar al instituto en Estados Unidos. Pero quiero compartir con ustedes un poema inédito de mi próximo libro, que sale ahora en primavera en España. No voy a poder verlo hasta la Feria del Libro, pero va a salir antes. Bueno, es la primera vez que sale con la larga y con la cara un poco inocente, así que veamos. En el Museo Británico hay una pequeña tablilla, una de esas tablillas que últimamente, en los últimos años, se han desenterrado en gran número. Simplemente los conflictos de la zona impiden las tareas, pero hay una tablilla escrita en jeroglífico de hace casi 5.000 años. Está descifrada, es un texto en el que un escriba
se queja ya, es uno de los primeros textos que hemos conservado de la raza humana, y ya ese escriba se queja de que el mundo está corrupto, está en declive, los jóvenes están destruyéndolo todo, ya no hay respeto, en fin, parte de cada generación piensa que es la última, pero me llamó la atención el ver que ya hace 5.000 años, ¿no? Pues había gente que pensaba que el mundo iba... Pero bueno, siempre hay una esperanza. De todas formas, me inspiró este poema que se llama Interpretación del lamento de Anju, escriba de Sesostris, Heliópolis, 2000 a.C. Bastaría pronunciar las palabras del futuro en una lengua escondida de toda experiencia humana, libre de repetición, sin una obviedad ni el tedio, que imitara lo que ha hablado la laringe del primate, porque lo que está ya dicho solo puede repetirse. No se debe alardear de lo heredado al nacer. Todas las generaciones merecen revolución en la forma con que empuñan el deseo de mañana. Nadie ha hablado todavía. Como mucho, uno intenta hablar mientras otro finge que lo dicho es estrenado. Es que no existe el futuro. Si pudiera articularse con dientes y paladar, con una boca de hoy, ya no sería futuro, sino presente prescrito. Aquí no se dice solo lo que se quiere decir. Aquí apestan los añicos, la ruina recién cavada de lo que se planeó decir, un eco sin germen. Del ozono a la informática, lo que existe es obsoleto. Pido saber lo que queda sin repetir por los otros, lo que no se conoció, pero ya significaba. Con ello reventaría la puerta que no se cruza y daría al corazón el objeto de su ahogo para que lo acarreara al menos con un destino. La libertad es un modo de la incapacitación, si ser libre no conlleva serlo también con la boca. A causa de mi dolor y alivio de lo que duele, estoy meditando sobre lo que ocurre por la tierra. Han cambiado algunos signos, pero son los mismos trazos. Cada ciclo es más pesado que su previo y semejante. La ciudad es una orden que aplasta mi insurrección y que tapia los caminos para evitar forasteros. No queda sonido ileso para dar forma al futuro, que se va momificando nudillo contra nudillo. La vida se ha convertido en destructora de vidas. Ha quebrantado el recinto del Señor de los Silencios. Un día sucede a otro, o el mismo día a sí mismo, pero el mismo atardecer taja una arruga distinta cada vez que presto voz al corazón que bombea la misma sangre, en el túnel de las células mudas ante la repetición de cauce y de identidad, irrevocable y maldita desde el cisma de la lluvia. Uno debe despertarse cada día sin memoria ni compasión que lo avive en el error de la especie. Esa fuerza de garganta que escribe sus propios temas, para que nadie lo imite ni asimile su crueldad. Callar contra lo escuchado es dolencia de salvajes en el hueso de una voz que se rompe sin fiereza cada día de costumbre con su noche cochambrosa. Larga y pesada es mi angustia, mi corazón un mortero. Te hablo, corazón mío, porque tu verdad es esta. Un corazón conmovido nunca se traga el silencio, y una verdad repetida nunca cansa sino al torpe. Oponerse a la hojarasca entristece al poderoso que disimula su plagio con la criminalidad y le machaca las muelas al que esboza refrigerios. Todo lo que quiere un hombre cabe en un solo colmillo. Larga y pesada es mi angustia, mi herencia, la soledad. Muchas Hacer escuchar este crecimiento, porque es de la orilla libre, que son tus primeros poemas, a este poema que nos has leído hoy, hay un crecimiento. ¿Cómo ves tu crecimiento en la poesía? ¿Qué es por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de verte leer y leer, sí, que además... Pues dínoslo tú. El crecimiento tuyo definitivamente ha sido esta cadena de códigos literarios que has adquirido a través de tantas lecturas, ¿no? Bueno, como cualquier otro poeta, realmente que se tome en serio su oficio, su pasión, su labor.
Intento que cada libro sea distinto, por eso tardo tanto de libro a libro. El justamente anterior al que va a salir ahora lo publiqué hace 11 años y he estado trabajando en ello porque, bueno, no me gusta repetirme. Tengo varios poemas sobre eso. Me repito escribiendo poemas en los que digo que no me gusta repetirme. O dialogas, o puedes decir que dialogas, tus poemas dialogan, como le pregunté a Miguel, pero tus poemas dialogan, hay un lenguajeo entre tus poemas de libro a libro. La verdad es que simplemente intento buscar otra forma para cada libro. Al principio este libro, por ejemplo, tiene mucho de deuda, obviamente, con algunas formas clásicas que, bueno, descompuse en cierto modo, pero están ahí detrás. Cierto lenguaje adquirido. Ahora lo miro, y bueno, cuando hice la revisión para la publicación de la primera edición, me di cuenta que esos poemas, sobre todo los más antiguos, cuando yo era un chaval, tenía palabras que, pues, ¿por qué usé esta palabra si esta palabra no me pertenecía? Es decir, una palabra que habría cogido del poeta que acababa de leer. Me daba igual si todavía no tenía el gusto tan formado como para decir, ¿por qué cojo una palabra del siglo XIX? Si esto no estoy diciendo lo que no. Pero quitando esas virutas que pude limar con esta edición, creo que después simplemente he ido, bueno, escribiendo lo que quería escribir. O sea, la pregunta está carente perdón, la pregunta es interesantísima, pero la respuesta está carente de mística, lo siento. No sé explicarlo muy bien. Y en el caso tuyo, Miguel, tu crecimiento como poeta. Como todos los poetas, como dice él, es a través de tus lecturas, como los intereses van surgiendo de acuerdo a tus experiencias como ser humano y al mismo tiempo de tus lecturas, lecturas de otros poetas, traducciones de otros poetas, traduciendo grandes poetas, se aprende mucho también. En este momento, hace un mes, terminé un libro que va a salir este año, que es de 10 poetas que han ganado el premio Pulitzer en distintas épocas en los Estados Unidos, y va a salir con 5 poemas de cada poeta, son 50 poemas, y a lo largo de mi vida yo he traducido para mi propio deleite, ¿no? Publiqué algunas en revistas, tanto del inglés al español, del español al inglés. Se aprende mucho de otros poetas que vienen antes que nosotros, de la tradición. Últimas lecturas, ambos. Últimas lecturas. Yo estoy empezando, tal vez un par de días, pues muy breve, uno de los monólogos dramáticos, aunque no lo escribió para la escena, uno de los monólogos dramáticos de Yanis Ritsos, Orestes, que en estos días me entretengo aprendiendo griego moderno. Estudié griego antiguo, pero dije, bueno, y eso es lo que estoy ahora, lo más fresco. Estás aprendiendo griego ahora. ¿Y qué más? Chino estuviste aprendiendo. Mandarín, ya voy por el tercer año, pero ese es un poco más duro. Sí. Me puedo defender, puedo decir que tengo hambre y agua y que quiero Sí, agua. pero últimas lecturas tuyas. No. A ver. Los cuentos de un libro de cuentos de Murakami, el japonés, que es sobre hombres y mujeres. El poeta que más ha influido en ustedes. El poeta de ustedes. Uno que haya, no el más. Es el- lo de el más. El más no, uno de los poetas que ha influido más en su formación literaria. Pues eso. Uno solo. Cernuda. Cernuda. Voy a decir uno muerto y uno vivo, pero porque hay que hacer justicia. Escribí mi tesis doctoral sobre Federico García Lorca, entonces es obvio, Federico García Lorca el primero. Y hoy en día sin duda Juan Carlos Mestre, es un poeta que me ha acompañado. No, le conocí tarde, pero su obra la conocí ya estando en el instituto y hasta el día de hoy ha sido una revelación siempre. Uno vivo. Un poeta vivo. No se te ocurre nada. Y bueno, entonces vamos a cerrar con unas lecturas de ambos y les agradecemos a ustedes estar acá con nosotros en esta serie de lecturas
poesía y otros discursos de Nueva York Poetry Press. Mañana vamos a tener presentaciones de libros en la Casa México, en la librería, hazme acordar el Luis nombre. Martín de Guzmán. Ajá, Luis Martín De Guzmán. de Guzmán, de Fondo de Cultura, y Tony Badía, que está aquí con nosotros, presentará su libro dentro de la colección de poesía hispanounidense de Nueva York Poetry Press. También Esaú Landa presentará su libro, y tendremos de la plataforma Placa, que es la editorial amiga que ha trabajado en sinergia con nosotros en este encuentro en Madrid. Ellos también tendrán 2 poetas que presentarán sus libros. Y también pensábamos que esa iba a ser nuestra última lectura de esta serie, pero vamos a tener otra lectura el viernes que viene acá, en el centro, el viernes. Ah, sí, perdón. El lunes tenemos en el Café Comercial, perdón. El lunes tenemos en el Café Comercial, en el icónico Café Comercial, vamos a tener la presentación de 2 colecciones. Incendiario, que es la colección de narrativa de la editorial, en homenaje a otra autora argentina, y por supuesto son de todos esos autores, autoras que yo admiro mucho, que han formado mi mundo literario, que me han dado patria, porque yo me fui de Argentina a los 11 años, viví en Costa Rica, después en Estados Unidos, y créanme que la patria me la ha dado la literatura, porque leyendo a los escritores argentinos es que yo he mantenido ese sentimiento de patria, estando aquí en esta librería. Por supuesto, que le ha dado espacio a Borges como bandera, sí ha sido una manera de darle patria a mí, de mantener ese sentido de patria. Entonces, esta colección se la dedico a Beatriz Guido, que es Incendiario, y se la dedico a ella por una profesora de Hunter College en mi máster. Y, por supuesto, la colección Piedra de la Locura, en homenaje a Alejandra Pizarnik, la dedico también a otro de mis grandes profesores en Hunter College en el máster, que fue José Olivio. No, José Olivio tiene otras colecciones, es Giudice, profesor Giudice, ¿sí? Que él fue el que me presentó a Alejandra. Así, sí, él me presentó a Alejandra. ¿Llegaste a conocerla, no? No, me la presentó En la obra. Me presentó Alejandra y me hubiese gustado haber leído más a Alejandra en mi adolescencia, pero no fue en esa época, y pues las colecciones fundadoras de Nueva York Poetry fueron Piedra de la Locura y Museo Salvaje, y junto a Pedro, que es nuestro curador se le dice curador en español, ¿no? Sí, se le dice curador. Es el curador de esta colección. Todo lo de poesía española pasa por Pedro. Y quiero decirles que hay una lista larguísima. Yo creo que tenemos hasta finales del 30 con poesía española, y lo importante es que Pedro consigue que estos poetas estén en traducción. Entonces ese es pues diríamos el mayor desafío de esta colección, ¿no? Es difícil. Trabajamos de manera muy guerrillera. Mucha gente da su trabajo con una gran generosidad sin perder un ápice de profesionalidad, profesionalidad. Entonces sí, no hay mucha gente a la que agradecer realmente. Sí. Y bueno, el 24
vamos a tener una lectura de escritores, de autores que han salido en Nueva York Poetry Review, que es la revista que salió que salió en pandemia, 2 años después de la fundación de Nueva York Poetry Press, y va a ser aquí, en nuestra casa en Madrid. Y les digo que esto es el comienzo de Nueva York Poetry Press en España, porque vamos a estar más a menudo por esta zona. Muchísimas gracias y lean un poema ellos para hacer. Bueno. ¿Quieren? Sí, vale. Un poema breve. Sobre la primera elegía romana de Goethe. Hay que nacer para verte, Roma, y hay que vivir solo para conocerte. Solo vivo y nací de la muerte de un amor. Se puso el tiempo a rebosar los barriles y yo me atreví a decirle que solo en Roma consiento ahogarme despacio, con la inquietud frenada en seco. Porque no es amor, amor sin tiempo, ni sin tiempo, Roma es Roma. Podrías recordar el de tu madre. Es que es mucho más largo. Es largo, es largo. Ok, este es un libro, un poema que ya apareció en otro libro y que le da el título al libro, Hipótesis del sueño. Y tiene 2 citas, una de Samuel, de la Biblia. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ah, si me besaras, este es del Cantar de los Cantares. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Y el poema, Hipótesis del sueño. Sin embargo, nunca di cuenta cabal de tu total entrega. Después de todo, fui yo quien buscó tu olor a musgo hasta encontrarte distraído junto al bar en las luces opalinas de la tarde. Estabas rodeado de turiferarios que me impedían acercarme. Nuestros ojos se cruzaron con paciencia. Al inclinarme percibí los vellos de trigo que formaban avezanas en tu nuca, sentí la marejada de tu aliento, presentí una entrega. Nuestros labios nos mostraron el camino. Una ruptura reciente me había vuelto vulnerable. Codiciaba tus besos, anhelaba tu cuerpo joven de caña dulce, aspiraba la fascinante sorrostrada de tu ingenua labia. Abandoné todo por tus labios. Con la resolana del verano golpeando las paredes, mordisqué tus botones hasta arrancarlos y te encontré sólido y perfecto en el sudor alicorado de tus muslos, en la transpiración interna de tu ombligo. Nos incorporamos en medio de las sábanas con los embates tercos de una lujuria postergada, irguiéndonos en el ombú de aquella tarde irremediable. La costumbre nos vuelve deleznables. Adocenado y pusilánime, prefiriendo lo seguro ante el azar de lo sublime, regresé al sendero tortuoso pero conocido, a la artritis complaciente del olvido. Todo me ofreciste y sin embargo preferí los requilorios de una alianza insulsa. Un día codicié los besos de tu boca. Ya no existes, vives en la hipótesis del sueño. Mañana nos esperamos en la librería de Luis Martín Guzmán. de Guzmán, el lunes en Café Comercial y de nuevo el viernes en este sitio que es nuestro hogar.